¿Cuántas mujeres no viven años sin realmente saber cuánto dinero entra en sus casas? Hoy vamos a hablar del silencio financiero femenino. Soy Magnolia Romero y esto es Mujeres al Aire. Comenzamos. El primer show por mujeres poderosas, como tú, que se han levantado para cumplir sus sueños. No son la Rosa de Guadalupe ni el Mercado de Lágrimas. Cuando contamos una historia, cambia la historia de todas. Me desperté cansada de hacer una maleta y mandar todo pa' la chingada. Su voz en los medios no solo informa, transforma. Hasta que me duelan los... Ya están en el estudio, Mujeres al Aire. Ya están en el estudio, Mujeres al Aire. Comenzamos. ¿Ustedes creen que de verdad, como mujeres, tenemos miedo a hablar del dinero en esos tiempos? Sí. Yo creo que sí, todavía existe ese tabú. Bueno, al menos para mí. Creo que Yo personalmente, no tanto por la crianza que tuve, pero sí conozco muchas mujeres que les cuesta trabajo y que sufren mucho con esto. Interesante, ¿cómo fue tu crianza? Porque tú eres de Colombia. Exacto, sí. Sí. Bueno, pues siempre me enseñaron y me inculcaron desde pequeñita a estudiar, ¿sí? Que tenía que estudiar, terminar el bachillerato, hacer mi carrera, estudiar mi universidad para no depender de algo. Interesante. ¿Alguna vez en tu hogar escuchaste la palabra ahorro? ¿Ahorro? Sí. Sí, pero si supiera que eso conlleva mucho más allá, porque aunque fui a la universidad estudié psicología, en psicología no nos enseñan esto. Sí, no, de mi caso, cuando yo estaba estudiando acerca del tema y hablar del silencio financiero femenino, de cómo nosotras a veces no queremos hablar de dinero, dije, ¿será verdad que no queremos hablar de dinero? ¿Será cultural lo que pasa? Desde mi punto de vista, creo que como mujer crecí con la mentalidad, con la cultura de que, bueno, el hombre va a proveer y tú vas a estar en casita. No sé si a ustedes les pasó lo mismo. a mí me pasó que yo fui también, cuando ya estudié un poquito el tema, o sea, como que las memorias vinieron, ¿no? Sí. Y yo creo que en mi caso también yo fui creada para casarme, tener hijos y aguantar. O sea, esas fueron como que las tres palabras que más se me quedaron marcadas. Y en realidad creo que en mi casa nunca tuvimos el tema de las finanzas. Yo me fui dando cuenta de cómo mis papás trabajaban prácticamente todo el día. Tenían una tiendita y ellos se abrían de 5 de la mañana a 10, 11 de la noche. Prácticamente trabajaban todo el día y conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que para generar dinero teníamos que trabajar. Teníamos que trabajar arduamente, como yo veía a mis papás que trabajaban. Y creo que eso me llevó a después escuchar que el dinero era malo, que el dinero solamente era para la gente rica, que más valía ser pobres y humildes, pero sin dinero, ¿no? Y creo que eso a mí con el tiempo me llevó de alguna manera, a sentir culpa por querer tener mi estabilidad financiera. Tú como mujer querer tener una estabilidad financiera. Pero en realidad, como mujeres, cuando nosotros llegamos a un hogar o cuando crecemos, la pregunta que hice al principio, ¿no sabemos realmente cuánto dinero entra en casa? ¿Sabemos o no sabemos? Yo creo que ese es un tema que se debería de tocar antes de casarte con alguien. Un tema muy importante, así como es cualquier otra pregunta. Cuando estás conociendo a alguien, yo creo que el tema del dinero es primordial a la hora de conocer a alguien, porque sí es muy importante saber cuánto va a entrar de ingreso al hogar. Sí, bueno, ahora sí, las parejas están cambiando, ya son temas que tienen que hablar de finanzas, de cuánto vamos a ahorrar, de cuánto vamos a poner a un ladito para nuestro retiro, de cuánto vamos a hablar por si hay una emergencia de salud. Pero en los tiempos de antes, bueno, yo me acuerdo que mi mamá, ¿de dónde iba a ahorrar? Si solamente el dinero que ganaba era para ir comiendo y, como dicen por ahí, para pasar el día. Pero ahora sí es importante. Estaba escuchando una estadística que en los últimos 50 años es cuando hace 50 años, apenas cuando las mujeres empezaron a tener el derecho, el privilegio de una tarjeta de crédito. Eso es, y yo me pongo a pensar en toda la historia de la humanidad, eso es súper reciente. 50 años, imagínate. Antes de eso, tú tenías que depender de un hombre para poder abrir una cuenta de banco, y es más, ni siquiera podías hacer eso. Entonces, creo yo, desde mi punto personal, que más que
tener miedo de hablar de finanzas. En los últimos 50, nosotras como mujeres no hemos podido balancear esa libertad que hemos tenido. Exacto. No sé qué les parece. Sí, por ejemplo, en mi caso, mi papá fue el proveedor, mi mamá estaba en casa, pero ella ahorraba en la casa. En ese momento, pues, no como dices tú, una cuenta y todo, pero yo sabía que ella tenía como un fondo aparte. Su guardadito. Sí, su guardadito. Entonces, sí, por ese lado. Después ya vino, pues, a abrir la cuenta de ahorros. Incluso cuando yo cumplí los 18 años, me acuerdo que abrí una cuenta, ¿sí? Y tenía mi tarjetita, aunque no trabajaba. A los 18. Sí, a los 18 años. Yo no trabajaba, estudiaba, ¿sí? Pero sin embargo ya tenía la cuenta y como que eso lo lleva a uno a saber lo que tú decías, de que uno puede ir manejar su dinero, administrar una cuenta, pero como les digo, hay mujeres que no, que no lo saben. Y muchas mujeres, incluso aquí en los Estados Unidos, vienen y están en las casas con sus hijos, porque eso es un gran trabajo. Tantos niños que se tienen todo el día pendiente de que los niños se van a la escuela, pero está el lunch listo, la ropa, los quehaceres del hogar, ¿sí? Y la mujer no se entera cuánto el hombre gana. El hombre provee todo, pero en muchos casos, en otros hogares, sí hay mujer que sale a trabajar y el hombre también. O también el caso de mujeres cabeza de hogar. Sí, definitivamente. Y esto puede ser cultural porque eres de Colombia, o sea, en Colombia es el que se acostumbre todo esto o es también nuestra comunidad aquí. Pues por una parte puede ser cultural, pero también por otra parte como las tradiciones de la familia, porque no pues todas las personas pues se criaron así, ¿no? Pero en mi caso pues tuve la fortuna de eso. Incluso recuerdo cuando tuve la tarjetica, yo era emocionada, tenía 18 años, pero en esa época era como muy niña, ¿no? O sea, antes era todavía como niña, me acuerdo el dibujito, era una abejita y todo, y dije, ay, mi primera tarjeta, para mí era una felicidad, aunque no la movía porque no trabajaba. ¿Y te sentías poderosa? Me daban, pues, sabes que no me sentía poderosa porque como no trabajaba, no le estaba ingresando, depositando, entonces... Pero para mí era una emoción, sí, yo era como una niña todavía, ¡ay, qué emoción! Pero era la mentalidad de saber, ¿sabes qué? Vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de finanzas. Ahora, Elvia, una pregunta, cuando tú eras joven y tenías 18 años y tienes la oportunidad de abrir una cuenta de banco, cuando tú conoces a tu pareja, ¿hablan de finanzas? Cuando yo conocí a mi primer pareja, sí. Pues el tema de sí, vamos, mira, hay tanto, yo voy a aportar tanto, ¿ya hablaban de esos temas en esos tiempos? Bueno, es que no sé si me estás hablando de pareja, de novio, porque con novio pues no vivía, ¿sí? O cuando ya yo me casé. Tu prometido, ya cuando van a formalizar. A comenzar una relación, bueno, ya tengo noción de lo que es el dinero, de lo que se necesita, vamos a hablar, tú aportas tanto, yo aporto tanto, o aún así evitaste el tema del dinero. No, eso tocaba hablarlo, ¿sí? Eso era un tema que se puso, porque primero que todo, yo dije, yo tengo mi profesión, yo quiero ejercer mi profesión. Si yo me caso, no quiero perder de que no voy a trabajar, ¿cierto? Entonces, al saber que yo voy a trabajar, va a haber ingreso de dinero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a administrar ese dinero? Tú ya ibas con la mentalidad de aportar en la pareja. Porque sí, como yo estudié, ¿sí? Y voy a ganar dinero, ¿cómo vamos a aportarlo, ¿sí? Y cómo yo voy a ahorrar, entonces... Eso se tiene que hablar. Interesante. Wow. ¿En tu caso, Marisol? En mi caso, en mi primer matrimonio, va a ser como que algo increíble, o sea, volver a recordarlo, ahora me da risa, pero en su momento yo no tenía acceso, yo no sabía cuánto ganaba. Hubo un momento en el que para yo poder obtener dinero, o sea, había alguien más que estaba administrando el dinero, que era fuera del matrimonio, ¿no? Era alguien más a quien yo tenía que pedirle dinero para comprar, para cualquier cosa que yo necesitara. ¿Contador? No voy a decir nombres, pero había alguien más. No. Era alguien más. Un miembro de la familia. Un miembro de la familia, o sea. En esos tiempos, ahí era mi parte donde quería llegar. Eso me tocó a mí, y eso hace 30 años de eso. El hijo le tenía que dar el dinero a la mamá y la mamá decidía cuánto
dinero o qué se compraba la esposa, la nuera en este caso. Sí. Entonces, me tocó, eso me tocó a mí. Pero eso tampoco hace mucho, eso tampoco hace más de 50 años como... Alrededor de 29, 30 pesos para mí. Incluso yo no podía comer fruta, yo no podía comer carne, más que los días de plaza. Era como me llevaban a la plaza y ahí sí tenía derecho a comprarme unas carnitas, unos tacos o un plato de menudo, y ya compraba mi mandado, pero con dinero que, o sea, como que me administraban. Sí, tú puedes tomar tanto y parece increíble, como dices tú, si tú le platicas a las generaciones, ve los ojos de Brenda, ¿cómo es posible que eso pasó? Pero es realidad. A mí también me pasaba que de repente pues llegas joven a otra cultura, porque aunque sea la misma familia, el mismo lugar, el mismo entorno, la cultura es diferente de familia en familia. Entonces tú llegas con pena que si te gusta esto, que si no te gusta, no lo quieres pedir. Y sí, pues no, a mí me tocó ver un caso, no lo viví personalmente, pero la pareja estaba en mi pueblo y el esposo emigra para Estados Unidos, la esposa se queda. Y para poder hablar con el esposo, primero tenía que pasar la llamada por la mamá. Entonces, ahora ya hay celulares, ya tienes tu propia comunicación, pero antes ibas a una casilla, a una caseta, no sé si se acuerdan de esos tiempos. Entonces, ahora pues la suegra, iba la nuera, y sonaba el teléfono, le pasaban, ¿quién va a contestar? Decía no, la mamá decía yo respondo. Saludaba al hijo, ahora sí, tienes permiso después de saludarlo, ahora sí tienes tu permiso de hablar conmigo. Entonces, a ese grado, entonces yo creo que no era miedo más que nada hablar de dinero, más que nada, como estábamos diciendo hace un momento, era cultural. La creencia, ¿no? La creencia. Y como decía Elvia, cuando ella ya se casó, ya tenía noción del dinero, y yo le escucho hablar. Sí. Ella ya se sentía con fuerza, con confianza, con empoderamiento de decir, yo voy a proveer más seguridad. Escucho a Marisol y es como si yo no podía comer. Esos recuerdos que aún tiene, queramos o no, están bien injertados en el subconsciente. Sí. Y se nos quedan, ok, ahora, ¿qué estamos haciendo con esa libertad financiera que ahora tenemos? Magnolia, pienso que otra cosa también muy importante es, pienso yo, ¿no? La edad en que tú te casas. Porque, por ejemplo, si no estoy mal, Marisol se casó muy jovencita. Cuando yo me casé, yo ya era profesional y yo ya trabajaba. O sea, ya yo tenía una independencia económica. Entonces ya yo estaba como establecida de que cuando uno se casa es para algo mejor, no iba a... Y ahí la importancia de la crianza. Exactamente. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, yo creo que más que nada de cuestión financiera, ahora que estamos tocando estos puntos, a nosotras como mujeres nos da libertad, nos da autoridad, nos da, yo diría que hasta tener una buena autoestima. Pero ¿qué pasa cuando nosotras como mujeres tenemos que estar en el hogar? Y es un trabajo que, entre comillas, es silencioso, es ausente porque estás en casa, no haces nada, no provees. ¿Qué opinan de esto? Pues yo fui ama de casa durante 9 años con el papá de mis hijos. Él era el único que proveía, pero la verdad vives muy limitadamente. O sea, lo básico, la despensa básica, no se podían tener lujos. O sea, yo no podía ir a hacerme manicure, pedicure, pintarme el pelo, eso, porque no alcanzaba. Entonces, pero te estoy hablando, bueno, no somos muy jóvenes, ¿verdad? Pero igual me casé muy chica y todo, pero era poquito lo que él ganaba, pero vivíamos una vida normal, pienso yo, cómoda, una clase media, pero igual salir de viaje era como hay que ahorrar para poder salir, o tener una fiesta, hay que ahorrar para poder hacer la fiesta. En tu caso, ¿nunca hubo manera de que tú trataras de tener algún ingreso? Porque yo veo que a veces como mujeres como que siempre nos gusta tratar de buscar la manera de tener un ingreso. No sé, a veces cualquier negocio, muy pequeño que sea, vendiendo algún en mi propia producto. Casa ponía una cartulina y vendía tostitos, pepihuates, nieve, todo. Cuidando a mis hijos, siendo ama de casa, pero obteniendo una entradita de dinero. Chicas, después del corte vamos a hablar del lado silencioso financiero más peligroso, que es la dependencia emocional y la dependencia económica.
¿Listos para su próximo viaje? ¿Tienes un espíritu aventurero? ¿Tienes ganas de viajar y visitar lugares? Llámale a Alejandra González. Ella te ayuda a hacer realidad esas vacaciones que sueñas. Disney, Europa, escapadas en un crucero o viajes en familia. Una aventura de película a un excelente precio y responsabilidad para ayudarte. Ale te ayudará a planear todo por ti, al mejor precio y con facilidades de pago. Salir de viaje con todo organizado y listo para saber dónde ir, qué hacer y cuánto gastar. Consulta con Alejandra. Llámale al 602-741-9944. Agente de viajes profesional. 602-741-9944. Las mujeres somos apoyo, comprensión y paz, pero también somos orgullo, capricho, carácter, libertad y poder. En Mujeres al Aire conversamos de todo y con todas. Te esperamos todos los lunes a las 7 de la noche. Tu voz tiene poder y queremos escucharte. Mujeres al Aire, lunes 7 de la noche por la frecuencia correcta, Frecuencia Alterna Radio. Estamos de regreso y continuamos con este tema. Aquí va una pregunta buenísima. ¿Qué pasa cuando una mujer quiere irse, pero no tiene el dinero para poder hacerlo? Wow. Pues yo creo que muchas veces, y te lo digo porque tengo varias amigas que hasta el día de hoy siguen casadas, siguen en relaciones que pues ya están más que rotas, pero es tanto su miedo de decir, tengo cierta edad, ¿de qué voy a vivir? Ya no me van a dar trabajo porque ya no soy joven. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? O sea, porque todos los años que entregaron a su familia, pues no tenían el tiempo o no sé si dentro de ellas no se dieron el tiempo para poder hacer un pequeño emprendimiento, algo que te sostuviera, ¿no? Y les da pavor. Crearon esa dependencia. Sí, y crearon esa dependencia, la cual ahora les hace pensar 2 veces antes de dar el paso de separarse, de donde ya no son felices, pero por el miedo a ya no voy a poder tener la vida económica o la estabilidad, el apoyo. Sí. Yo creo que sí, estoy de acuerdo en esta parte porque creo que cuando uno es joven, como que uno no piensa, cuando yo esté grande, como que nunca piensas que los años te van a llegar. Sí, o sea, no piensas. Vives el momento, estás joven y hay una frase que la menciona mucho Jorge Serratos que dice que la juventud es un defecto que con el tiempo se quita y estoy de acuerdo. Creo que vivimos para estar con los hijos. En mi caso me pasó lo mismo, o sea, yo no pensaba, pues cuando me haga grande, ¿qué va a pasar si no puedo? Simplemente vive uno de fe. Estás aquí, aparte del dinero, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero creo que uno como madre tiene el instinto de cuidar, de proteger, de estar en el hogar y crecer a nuestros hijos es uno de los trabajos más hermosos, maravillosos que podemos tener. Y yo creo que el ser ama de casa y estar con nuestros hijos, estamos criando el futuro. No sé si estamos de acuerdo con eso, sin salirnos del tema de la independencia financiera. Sí, totalmente de acuerdo. Exacto. Y bueno, regresando un poquito como atrás, sí puedo compartir mi experiencia de que muchas veces no tomamos la decisión, sino que la vida la toma por nosotras y ahí es cuando realmente te llega el golpe y te llega fuerte. En mi caso así fue. Codependía tanto de esta persona que llegó el momento en el que fallece. Y yo me quedé sin casa, me quedé con un carro sin saber manejar, me quedé sin dinero, sin ningún sostén, más que la familia que estaba cerca de mí. Y para mí fue un gran reto el poder darme cuenta de que algo tenía que yo hacer con mi vida. No podía seguir así, pero sin embargo seguían esas creencias. Al poco tiempo vuelvo a casarme. ¿Tenías hijos? Tenía un hijo de 1 año 3 meses. Y un año 3 meses. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía alrededor de 22 años. Muy joven. 21. Porque a esa edad, como que los golpes te duelen, te azotan, pero no te hunden tan fácilmente. El estar joven te da la fuerza, tienes el coraje, tienes la fuerza, tienes la fuerza emocional y la fuerza física de decir, le voy a dar para adelante. Sí, así es. ¿A quién acudiste? Pues realmente creo que en ese momento estaba mi papá aquí conmigo.
Y fue como que mi hermano también, eran como que las personas y familia cercana que me ayudó a cuidar a mi hijo, porque él falleció aquí y tuvimos que llevarlo a México, mi hijo se quedó aquí con ellos mientras yo venía y regresaba. Entonces sí fue un reto muy grande al regresar. Tuve el apoyo de familia cercana, de donde me pude quedar con ellos y ya después es como que tuve que volver, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿dónde voy a trabajar? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Sí, es un paso y fue muy un difícil. reto muy grande. Ahora imagínate que estabas joven, ahora imagínate una mujer en sus 40 años. Sí. Que se casa joven y de repente pues crece a sus hijos, está en la casa, está en el hogar, no hace nada, no aprende nada, simplemente en la casa limpiando, cocinando y de repente se van los hijos. Se cierra yo pienso que se te cierra el mundo. Yo tengo una amiga y ella hace 4 años que se le hacía un mundo, decía, ¿cómo me voy a ir a trabajar? O sea, ¿cómo? Yo no puedo. ¿Dónde voy a dejar a mis hijos? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Cómo se van a ir a la escuela? O sea, yo no me puedo mover de mi casa. Y yo le decía, es que ya no es si puedes o no puedes, lo tienes que hacer porque el hombre ya se había ido de la casa, entonces no te queda de otra. No hay opción. Y con miedo y todo. Sí, con miedo y todo. Elvia, ¿qué le dirías a una mujer que a su edad madura está en esa circunstancia? De que no tienen opciones. No, de que, por ejemplo, ya estuvo en la casa, en el hogar, creciendo a los hijos, con el esposo, haciendo su trabajo como madre y ahora llega a una edad madura, los hijos se van y de repente la pareja le dice, ¿sabes qué? La relación no funciona y tú por tu lado y yo por el mío. No tiene herramientas, no tiene conocimiento, no tiene un sostén para que ella pueda empezar a trabajar. ¿Qué le dirías? Bueno, como psicóloga hay que establecer un plan de vida, porque esta persona no tiene su plan de vida, solamente vivía el día a día, la crianza, el esposo, ¿sí? Pero su plan de vida como persona individual no lo tiene. Pero ¿cómo vas a tener un plan de vida? Sí, exactamente. Sí, por ejemplo, hoy estamos, mañana quién sabe. No, pero es que ¿cuál sería el primer paso? Siempre todas las personas debemos tener un plan de vida y eso lo trabajo mucho en sesiones individuales, porque la persona llega por un tema específico, ¿sí? Una ansiedad, una ruptura, una situación estresante. Listo, se resuelve la situación, pero resulta que detrás de eso sienten un vacío, sienten que su vida no está completa. ¿Cuál es tu plan de vida? No lo sé. No saben. Por ejemplo, yo, cuando me divorcié, decidí divorciarme del papá de mis hijos. Yo vivía en México, en Hermosillo. Y me tomó tiempo tomar la decisión, pero yo una vez le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Una más que me haga y me voy. ¡Pum! Pasó. En serio, del 25 de diciembre para el 9 de enero yo ya estaba de este lado con mis 3 hijos. ¿Qué edad tenían tus niños? Porque ese es otro chiquititos, 8 años, 5 años y 3 años. Y yo tenía 20 y tantos. Estaba muy joven, pero dejé casa, dejé carro, vendí todas mis cosas. ¿Él sabía que vendiste las cosas? Sí. Y prácticamente con la ropa y mis hijos. Y cruzamos para acá. Obviamente de este lado tenían un apoyo que era mi mamá, llegué a vivir con ella y todo, pero igual, ¿por dónde voy a empezar? Bueno, en este caso fue una eventualidad, sí, se puede presentar una catástrofe, pero dentro del plan de vida que tú tenías, todo cambia, pronto tu plan de vida era otro, hay que reestructurarse. Tú tenías unas condiciones, sí, favorables, que tenía unos bienes y los pudiste vender, ¿sí? Y además, como decimos en Colombia, eres una berraca para haber hecho, o como dicen en México, una chingona, ¿sí? Para hacer lo que hiciste. Vender las cosas, agarrar tus niños y protegerte y venirte para acá, ¿cierto? Y empezar de nuevo, eso es de reconocerte. Es que pero ahí, ¿sí? Si tenías un plan, ahí tú debiste haber pensado algo, haber hecho un plan, ¿sí? Yo pensaba y veía, yo ya había trabajado un poquito en México y veía la situación económica. Y yo decía, a mí no me va a alcanzar para sostener un hogar yo y, o sea, lo que voy a ganar literal se lo voy a pagar a la persona que me va a ayudar a cuidar a mis hijos. Entonces, yo ya había venido a este lado, venía de vacaciones, trabajado 2-3 días en limpieza de casa y me iba para allá y súper me alcanzaba. Entonces yo decía, 2-3 días que mi mamá me pueda apoyar o que yo pueda empezar a hacerlo,
yo puedo sostener a mis hijos. Entonces sí tenías un plan. Sí, sí, porque si las personas que nos están viendo ahí y de repente están en una relación que ya no aguantan y que dicen, ¿sabes qué? Me la haces una vez más y me voy. No actuaste sobre tu emoción. No. Tú actuaste, ahora ya entrando en contexto, tú actuaste desde decir, tengo un plan, tengo quien me ayude, y ya he estado en este lugar, ya sé cómo me voy a sostener, ya sé cómo voy a apoyar a mis hijos. No fue la emoción, no fue el berrinche, no fue el enojo, el coraje y me voy y dejo todo. Porque creo que ahí era donde te iba a preguntar, ¿te arrepientes de haber tomado esa decisión? No, porque mira, hasta el día de ahora te puedo decir que fue una de las mejores decisiones. Mis hijos aquí, o sea, a los 3-4 meses, chiquitos, aprendieron a hablar inglés. Mejor estudiante del mes, diplomas. Y yo decía, si ellos me están demostrando que aún a pesar del cambio de vida, el cambio de idioma y de todos los demás cambios, se puede, yo también puedo. Entonces, en contexto, las mujeres no tenemos miedo de hablar en cuestión financiera, ¿correcto? Yo pienso que antes quizás sí, y ahora es un poco diferente. Yo creo que no. Ahorita ya no, yo creo que ya no. Yo creo que no. A la conclusión que quiero llegar, que yo creo que como mujeres no nos educaron para tocar ese tema, pero en sí creo que sí podemos proveer en la casa, sí podemos trabajar, sí podemos tener herramientas, sí podemos hacerlo, solo que no nos dieron las herramientas cuando éramos pequeñas. Como dice Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres ahora facturan. Ahora nos vamos del otro lado, chicas. ¿Qué pasa? Yo estaba viendo un estudio que la mayoría, cuando una mujer tiene una tarjeta de crédito, que era lo que mencionaba hace rato, cuando una mujer tiene una tarjeta de crédito no tiene control porque se deja llevar por la emoción y la tarjeta la sobrepasa de su límite. ¿Para qué? Para comprarse que las uñas, que la ropa, que el cabello, que hacerse pues lo que queramos nosotros las mujeres. Entonces, ¿dónde encontramos ese balance nosotras para poder sobrellevar la libertad financiera que ahora tenemos? Wow. Uy, no, eso sí está difícil. Pero yo pienso que las mujeres somos muy buenas administradoras. Exacto, porque administramos todo el hogar. Aunque tengas a tu esposo, la esposa es la que la mayor parte del tiempo administra el hogar y se vive muy bien. Y por ejemplo, yo que soy mamá soltera, yo siento que llevo muy bien mis finanzas y aún así puedo tener ¿cómo se dice? El privilegio de hacer mi pedicure, de pintar mi pelo o cosas así, y no saturo mi tarjeta. O sea, estoy muy consciente como de mi límite. Excelente, me gusta eso. ¿Tienes un plan que tú quisieras compartir con las personas que nos ven? Como decir, este es mi plan, yo recibo mi cheque al mes y este es el paso 1 que hago. Paso número 2, separar mis finanzas. ¿Tienes algún plan? Mira, te voy a ser bien sincera. Aprendí hace muy poquito a hacer un plan para poder administrar mejor mis finanzas y lo hice porque después de muchos años que tuve otra pareja, me tocó empezar de ceros y literal, ahora yo en bolsas negras empacar todo y nuevamente irme sin nada y nomás con mis hijos, empezar a dormir en el piso otra vez y empezar desde cero, pero yo siempre he trabajado. Entonces eso era mi sostén. Yo siempre había trabajado y yo siempre tenía, aparte de mi trabajo, mi emprendimiento. Entonces tenía 2 entradas de dinero. Quizá una era más pequeña que la otra, pero aprendí a que, si mi temporada fuerte de trabajo es de octubre a mayo, esa temporada yo voy a ahorrar, si gano $1,000 al mes, yo voy a ahorrar por lo menos $300 de ese mes. Y lo hacía perdedizo. Y así no cuento con ello, desapareció. Para que en mi temporada, que está un poquito más bajo el trabajo, yo pueda mantener esos meses mi renta, mi mandado, los gastos de mis hijos, el fútbol, zapatos, uniformes, lo que venga. Como mujeres, ¿cuáles creen que sean los beneficios que tenemos ahora que tenemos esa libertad financiera? Mencionaste muy bien, pero ¿cuál sería nosotras poder decir, ahora sí puedo manejar el dinero de cierta manera? Porque dijiste algo muy importante, la palabra ahorrar. Pero creo que el ahorrar, escuché hace poquito tiempo,
que decir la palabra ahorrar es signo de decadencia, de carencia, de escasez. Sí. En lugar de ahorrar, deberíamos de usar la palabra invertir. Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo nosotras como mujeres para poder usar esa libertad financiera que tenemos para que rinda y aparte podamos empezar a invertir en algo que queramos nosotras? Sí. Wow. Esa es otra pregunta muy buena, ¿no? Que nos hace pensar para individualmente. Sí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho invertir en mí, en ya sea en una terapia o ya sea en un taller donde yo voy a aprender, porque yo sé que esa inversión va a dar frutos a futuro. Entonces, sí. Tocaste un punto bien importante, Brenda. Súper importantísimo, porque a veces entre más crecemos, como mujer pensamos que el valor se nos está yendo. Sí. Y en realidad no. Sí, pero invertir en nosotras mismas, en nuestro conocimiento, en nuestro aprendizaje, en vernos bien, en sentirnos bien, creo que eso nos ayuda a que cuando nos sentimos bien, proyectamos lo que sentimos, lo que somos, lo que pensamos, y a nuestra familia la hacemos sentir bien. Especialmente creo que es un buen punto para empezar a cambiar paradigmas, techos mentales y creencias con nuestros hijos y las personas que nos rodean. Y muy importante, este tema también es importante tocarlo, porque sé que allá afuera también hay muchas mujeres que sienten culpa por ir a pintarse el pelo, por ir a comprarme ropa, por ir a sentarme a un buen restaurante yo solita. O sea, se siente esa culpa de decir, no tengo que estar gastando en esto, o sea, no me lo merezco. Hoy voy a comer en la calle, pero híjole, mis hijos están en la casa. Sí, exactamente. Y creo que eso es algo que muchas pasamos, y en lo personal a mí me costó mucho trabajo el poder aprender a recibir. Y de mi mismo trabajo, a veces digo, trabajo tanto y bueno, me merezco ir a comprarme unos zapatos nuevos, me merezco que no soy tanto de andar de shopping, pero ahora no, antes sí, pero ahorita ya no. Pero ahora me doy ese lujo de que si algo nace de mí, voy y lo hago, voy y me doy un masaje, me pongo mis uñas, pero antes yo sentía culpa por eso. No, es que esas inversiones nos hacen sentir bien, nos dan autoestima. Así es. Nos dan credibilidad a nosotras mismas, nos dan amor propio. Y te llevan a otros niveles de, como dices, contigo misma, porque ahorita que estábamos allá atrás, tocamos un punto en el que tú dijiste, yo he invertido tanto en esta cabecita, en ti, en todo lo que ahora estás haciendo. Entonces, ¿tú cómo te sientes ahora? Después de tanta... Ahora sí me gustó mucho esa palabra que me dijiste, ahorrar, suena muy, sí, cierto, como que muy... Y esa inversión tan grande que has hecho en ti, que ahorita te ha llevado, yo creo que a otros niveles que no imaginabas. Bueno, fíjate que yo cuando empecé a hacer esto, no lo hice con esa intención. Yo cuando empecé a ir a cursos, a viajar, y no escatimaba el gasto, por decirlo así. Bueno, gracias a mi esposo, gracias. Sí, hay que agradecerle, sí. Y no escatimaba el gasto, lo hacía con el plan o la intención de decir, quiero llevar este mensaje para las personas que necesiten, que están en un duelo, que no sepan, que no tengan las herramientas de cómo gestionar sus emociones, que no puedan salir de este bache, de este agujero. Voy a ayudarlas para darles herramientas. Y yo decía algo, no me importa que no tengan dinero, que no me paguen, está bien. Como dicen por ahí, que crees, el universo te escucha. Sí. Y me llegaban personas que me decían, no, pues no tengo dinero para pagarte. Y mi corazón de pollo, ahorita me acordé de una experiencia que se las voy a contar. Y mi corazón de pollo decía, pues no importa, está bien. Pero después mi esposo empezó, o sea, ya te invertiste, o sea, ¿cuándo viene el regreso? Y tiene toda la razón. Ahora en el presente me da muchísimo gusto que empecé desde hace tiempo, porque digo, cuando yo tengo unos 60 años, creo que algo bueno tiene que salir de esta boca y de este corazón. Cuando tu parte física ya no tienes la fuerza para correr, para hacer, lo que salga de tu boca y de tu cerebro tiene que ser algo positivo. Exacto. Y no tengo ninguna duda que es una consecuencia. El dinero va a ser una consecuencia de lo que uno comparte desde el corazón y desde esa energía también, ¿no? O sea, va y viene, va y viene.
Sí. Voy a hacer un paréntesis porque quiero compartir esto de cuánto puede afectar a veces el nosotros decir, ay, es que pobrecita la persona si no tiene dinero que no me pague. Y uno como mujer, cuando no te cuesta, decía mi abuelita, lo vuelves fiesta. Una vez me pidió mi esposo, me dijo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes, necesito conseguir una traila. Pues, ¿cuánto te cuesta una traila, verdad? Vamos a decir de $10,000, así como bajita la situación, la cosa, ¿no? Y yo, no te preocupes, yo voy a investigar, y me puse a investigar y encontré una. Y me encontré con esa persona. Cuando yo le llamo, me dice, no, es que ¿sabes qué? Necesito venderla porque mi mamá se acaba de morir. Cuando a mí me dice que su mamá se acaba de morir, yo puedo sentir tu dolor, tu tristeza, no te preocupes. La voy a ver y la encontré llorando, amargada, yo la abrazo, no te preocupes, te ayudo, te puedo dar una sesión de terapia, soy tanatóloga, y pues ahí ya yo le di mi repertorio. No le hice ninguna pregunta. ¿Por qué? Porque yo sabía que estaba pasando por un duelo y porque estaba triste. Conclusión que pues vamos al banco, saco el efectivo, para no decir un poquito, por lo menos entre $8,000 y $10,000, así. Wow. Saco el dinero, se lo doy al esposo, engancha la traila, llega la traila porque la llevó en su camioneta, llega la traila a donde iba a estacionarse, ahí cerca de mi casa, y me dice la mamá de mi esposo, oye, ¿por qué la traila viene como chueca? Y yo, tienes razón, estaba mal. ¿No lo habían notado? No la noté, me dejó llevar la emoción. Todo el contexto de llega mi esposo y le digo, aquí está la traila, la ve y me dice, ¿es en serio? Wow. Y yo, o sea, ya con ¿qué hice? Hablando de el miedo, de la culpa, situación económica, de la culpa de no saber administrar. Y yo, ¿qué tiene? Aunque ya uno sabe por dentro, o sea, ¿qué tiene? ¿Qué no la ves? Y yo, ¿qué tiene? O sea, vela, no sirve. Y ya me empezó a decir que era lo que tenía mal y que el chasis y que bla, bla, bla. Y yo, ups. Bueno, para no hacer largo el cuento, después digo, ahora, ¿cómo me deshago de esta cosa? Le digo, ¿y ahora qué hacemos? No, ¿qué haces? Tú la trajiste y tú te deshaces de ella. Wow. No, pues tuve que buscar un lugar donde donarla, que me preguntaban, para que tú la dones te vamos a cobrar $2,000. Wow. Para que la persona la venga a recoger. Entonces, la importancia, como dices, Elvia, de que nosotras como mujeres sepamos de finanzas, sepamos administrar el dinero, no nos dejemos llevar por la emoción. No hacer compras simplemente porque, pobrecito, porque me encanta, porque me lo merezco, sino pensar, poner la mente en acción y también el corazón cuando es necesario. Exacto. Y tú mencionabas algo, ese miedo, ¿no? Entonces resulta que después de comerciales vamos a ver cómo rompemos el miedo de la relación con el dinero y cómo tomar el control. Regresamos. ¿Necesitas ayuda con tu caso de inmigración? Adriana Cota, consultora legal, está para apoyarte. Con experiencia y compromiso, Adriana te guía en cada paso del proceso migratorio. No necesitas pagar miles a un abogado. Te apoyamos con trámites como peticiones familiares, ajuste de estatus, renovación de residencia, ciudadanía, permisos de trabajo, perdones migratorios, asilo y defensa contra deportación, FOIA y revisión de historial migratorio, affidavits y declaraciones notarizadas. Atención clara, seria y personalizada. Llama al 480-558-4849 y agenda tu cita. Adriana Cota, la ayuda legal que sí puedes pagar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Mujeres al Aire, en YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. Y si tienes un negocio, escríbenos y ven a contarle a nuestro auditorio qué vendes y dónde buscarte. En Mujeres al Aire contamos todas. Y si el verdadero problema no es el dinero, sino el miedo que nos enseñaron a tenerle, pues yo les comparto, chicas, que a mí, de alguna manera, en mi segundo matrimonio, no me fue tan bien, pero tampoco me fue tan mal, porque ahí yo sí tenía acceso al dinero. Y ahí vas aprendiendo. Y ahí vamos aprendiendo el camino, sí. Pero también en este segundo matrimonio, las palabras que a mí me decían, el día que tú trabajes, ese día se va a acabar el matrimonio. Es el día que tú trabajes, ese día se va a acabar el matrimonio. Cuando yo llego a este matrimonio, yo ya había salido del duelo de mi esposo, de mi primer esposo, y yo ya tenía mi trabajo, o sea, logré establecerme. Tenía mi trailita, limpiaba casas y logré comprarme un carro también bonito y era como que ya tenía esa estabilidad económica. Llega este hombre a mi vida y caigo embarazada
mi segundo hijo, y ahí como que comenzó todo. O sea, dejé de trabajar, después era como quería seguir, ya después el niño creció un poquito, empecé a trabajar otra vez, y lo que a mí me decían era eso: el día que tú trabajes se va a acabar el matrimonio, el día que tú trabajes, y siempre me lo repitieron tanto que un día me cansé y dije, me voy a ir a trabajar, y terminé trabajando limpiando un hotel en las noches, y ahí fue realmente lo que terminó el matrimonio. Pero realmente es ese reto de que en este lapso también me di cuenta de que aunque no me dejaran trabajar, yo hacía por sentirme viva. ¿Por qué? Porque logré tener una carreta de comida, logré vender multinivel, logré hacer pasteles para 15 años, quinceañeras, bodas, estudié para ser estilista, y eso no lo veía antes. Eso lo hace poco que me di cuenta. Dije, wow, nunca me rendí, nunca me quedé estancada. O sea, siempre estuve haciendo cosas para poderme mantener viva. Y qué bueno que lo mencionas, Marisol, porque si nosotros dejáramos ese tabú del dinero y nos diéramos cuenta que como mujeres somos la energía primordial acerca del dinero. De hecho, que el éxito de un hombre en cuestión financiera depende mucho de la mujer, ¿qué pensarían? Yo pienso que sí. El dinero es una energía y a eso vamos. La mujer administra, como ya habíamos hablado, la mujer administra, ¿sí? El hombre te trae el dinero y la mujer va al supermercado, compra y administra. Ya se está acabando y la mujer con lo poquito que queda saca comida, ¿cierto? Y para todos, para sus hijos, para el esposo, y si llegó invitados, también. La mujer es una administradora por excelencia. Por eso es que hoy en día se han visto muchos cargos donde la mujer es la que está ocupando ese lugar, ¿sí? Gerentes, a nivel político también, ¿sí? La mujer, ¿por qué? Porque somos muy buenas administradoras. Yo conozco... Sabemos cómo y para qué, ¿sí? Sabe el ahorrar o el invertir, cómo tener su reserva, ¿sí? Cómo aprovechar, cómo optimizar los recursos que tiene. Exacto. Yo conozco muchas esposas de grandes empresarios y ellas son las principales administradoras de sus empresas. Incluso que somos las mujeres, que somos las administradoras, incluso cuando llega un divorcio o una separación, se cae. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hombre es el que provee, el hombre es una máquina de hacer dinero, por así decirlo. Nosotras como mujeres somos las administradoras, pero muchas veces llega ese momento en el que por alguna razón de la vida se llegan a separar o el templo se cae. Sí, total. Entonces, me encanta que hablemos de estos temas porque aquí estamos rompiendo tabúes, estamos rompiendo creencias, techos mentales, de no, como mujeres, no tener miedo de hablar de finanzas. Al contrario, prepararnos, aprender, buscar ayuda. De hecho, uno de los primeros pasos que podemos hacer es buscar ayuda de cómo aprender a administrar el dinero de una mejor manera. Si naturalmente por instinto ya lo somos, ahora sí, por eso te preguntaba si tenías algún plan. Ponerlo es más en una hoja de Excel. ¿Cuánto puedo gastar? ¿Cuánto tengo de finanzas? Abrir una cuenta de banco, ¿qué se necesita? Todos esos recursos que como mujeres necesitamos y a veces no los tenemos a la mano. Quizá a veces piensa uno como mujer que es muy difícil. Ay, ¿por dónde voy a empezar finanzas? Ay, como que es mucho para muchas mujeres todavía en su cabeza. Yo pienso que simplemente sabes sumar, sabes restar, puedes hacerlo. Hay un libro muy interesante de Kenny Kiyosaki, la esposa de Robert, Mujer Millonaria. Habla de cómo la importancia de cómo mujeres debemos saber invertir. Y ahí habla de inversiones, habla de cómo guiarnos a tener nuestras propias inversiones. Entonces, creo que ahorita para mí esto es algo en lo que yo estoy emprendiendo ya desde hace algún tiempo. Bueno, que mi mente se abrió un poquito más y a trabajar junto con mi esposo sobre las inversiones y todo eso. Y era un tema en el que yo todavía estaba, o sea, no quiero entrar, porque a mí me retaba hablar de dinero. Entonces, sentarme a la computadora con él y checar las cuentas de banco y decir, o sea, yo me hacía chiquita. O sea, como dices, ¿no? O sea, desnudas. Sí, porque realmente de dónde yo vengo, o sea, de todo lo que a mí me enseñaron, todo lo que yo tuve que haber vivido y ahora poder enfrentar y dices que no te estoy atacando, simplemente nos vamos a sentar a ver en qué se gastó. Pero qué bonito, Marisol, o sea, que anteriormente no pudiste llegar a ese punto con tus parejas, pero ahora sí puedes
tocar ese tema con tu pareja. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo para nosotras. Sí. La pareja dice, vamos a hablar de finanzas. Sí, o sea, digamos, sí, está bien, vamos Eso es un muy buen equipo. Y estoy aprendiendo, o sea, no estoy del otro lado, todavía de repente me reta porque a veces hago un gasto y bueno, está bien. O sea, no pasa nada, nomás vamos a sentarnos y que las cuentas queden claras. Y no es para que me ataque, no es para yo atacarlos, pero para mí era ataque. O sea, el que me dijera, ven y siéntate, vamos a checar las cuentas. Sí, pero para aquellas mujeres que están solas, porque por ejemplo, tú tienes tu pareja, tu esposo, pero hay muchas mujeres que están solas, ¿sí? Entonces, tengan su reservita. Yo sé que sí lo hacen, porque como dicen, hay dinero para pagar las cuentas específicas de la renta, los servicios, de lo que necesitan los niños, para el cabello, para las uñas, pero la mujer tenga su reservita aparte, porque en una necesidad, en una emergencia, ahí tienen su reserva. Algo más que ustedes les quisieran decir a estas mujeres que nos están viendo y escuchando allá, que de pronto están solas y dicen, ay, pero no me alcanza, ¿cierto? Ay, me falta algo. ¿Qué estrategias podemos emplear? ¿Sí? ¿Qué otras opciones podemos buscar aparte de? Yo pienso que, como escuché una vez a alguien decir, aún así se casen con el hombre más rico del mundo, siempre emprendan. Siempre emprendan algo que ustedes pueden hacer desde su casa. Pueden hacer comida, pueden hacer uñas, pueden pintar el cabello, pueden hacer muchas cosas desde su... O ahora no nos vamos tan lejos, redes sociales, ahí monetizas y estás en tu casa. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo la vida te puede cambiar. Puede que tu esposo te deje, o puede también que fallezca, o algo pase, o que enferme y ahora tú tengas que ser ese pilar. Yo viví el hecho de quedarme, que la vida me forzó a poder salir adelante. Y en 2 ocasiones, o sea, es como que la vida me empujó, o sea, no lo tomas tú una acción a ti, pues ahí te vas. O sea, tienes que salir por tus propios méritos. Entonces creo que ahorita es enfocarse en ellas, no se descuiden. Se puede cuidar la casa, se puede cuidar los niños, se puede hacer comida sin descuidarse a ustedes y ver por ustedes. No, yo creo que ese es el punto, no descuidarse. Igual puedes tener una estabilidad económica, pero si no hay un plan, después y vienen las consecuencias cuando algo pasa, o sea, viene la vida y te dice, pues te voy a mover despacio. No, pues estos puntos que estamos tocando, la verdad, son súper importantísimos. Yo creo definitivamente que a las personas que nos están viendo les va a ayudar. Vamos a ir cerrando el programa, pero nos quedamos con el mensaje de que el dinero es una energía, de que nosotras como mujeres no tengamos miedo a hablar de finanzas, a hablar de dinero, a hablar de cómo le vamos a hacer ahorro, inversión, lo que ustedes quieran empezar, el vocabulario que ustedes quieran empezar a traer en la mesa, en la familia, pero es súper importante tener esta educación y no tener miedo. El dinero es una energía, como lo dijimos anteriormente, y más que nada se me ocurre algo, que también decretar todas las mañanas. Yo decreto que soy abundante financieramente, no necesito andar persiguiendo el dinero. Bueno, dinero llega a paréntesis, esto no significa que viene fácil. Como dicen por ahí, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero ¿sabes qué? Ahí a veces el dinero llega fácil. Sí. Ahí llega cuando dejas de controlar, cuando dejas de estar persiguiendo, no tengo dinero, o sea, porque la vida te va dando. Dicen que todo lo que tú traes en tu mente, eso es lo que la vida te va a dar. Y es muy importante eso de declarar qué es realmente lo que quiero. O sea, soy una mujer abundante y hay veces que con mi esposo nos vemos y decimos, ¿de dónde salió? Chicas, vamos a cerrar la fe, la abundancia. Vamos a cerrar, de hecho, con esto, decretar esto. Sí. ¿Qué les parece? Sí, cerramos las manos. Cerrando, vamos a cerrar el programa. Esto fue Mujeres al Aire y vamos a cerrar con este decreto. Vamos. Soy amor. Soy amor. Soy abundancia. Soy abundancia. Creo en mí. Creo en mí. Y soy capaz. Y soy capaz de proyectar. De proyectar. Amor. Amor. Abundancia. Abundancia. Y todo lo que Dios tenga para mí. Y todo lo que Dios tenga para mí.
todas las noches. Cada cumpleaños. Ya viene amaneciendo. Happy birthday to you. Happy birthday, dear friend. Happy birthday to you. Mira qué bonito. ¿Viste tu deseo? Este podcast es una producción de Frecuencia Alterna. Frecuencia Alterna, en la que participaron nuestros invitados y audiencia. Los comentarios no reflejan la opinión de nuestros colaboradores, patrocinadores, empleados u organización.